iniciamos en este nuevo episodio de cómo el propio Raúl Rocha Cantú hacía negocios. Hay una relación estrechísima entre Andy López Beltrán y este individuo. La consulta específicamente entre ambos es muy amplia, es decir, las consultas mutuas de información, las conexiones entre el empresario regiomontano, dueño de la mitad de Miss Universo, dueño de Miss Universo México completo y de empresas energéticas, lavador de dinero, traficante de narcóticos o estupefacientes y adicionalmente también guachicolero. Andy López Beltrán o Andrés Manuel López Beltrán está prácticamente ligado a él y ha surgido principalmente a partir de este mes en medio de la investigación que abrió la carpeta Gers Manero de la Fiscalía General de la República contra el propio Raúl Rocha Cantú por delitos graves que directamente tocan a López Beltrán como socio en negocios ilegítimos. Hay acusaciones directas de involucramiento criminal contra él. Existe o estamos en una etapa de evidencia judicial pública que lo vincula directamente al huachicol o robo de contrabando de combustible, aunque el caso ha generado especulaciones políticas y mediáticas. Primero decir que Raúl Rocha Cantú nació en Monterrey, Nuevo León. Es un empresario con intereses de bienes raíces, entretenimiento, energía, huachicol, tráfico de estupefacientes. Es copropietario de Miss Universo a nivel internacional. Adquirió la franquicia en el 2023. Fundó Soluciones Gasíferas del Sur. Recuerden que le entregaron contratos gubernamentales y otros negocios. También es dueño de casinos como Casino Royal. Es dueño de varios restaurantes y de varias acciones. Conoció a Andy. Ahora déjenme decirle que Raúl Rocha Cantú, que Morena estrictamente se niega a reconocer, pues resulta que prácticamente está inmerso en todo. Raúl Rocha Cantú aparece retratado con Claudia Sheinbaum Pardo, con la propia Luisa María Alcalde, presidente nacional de Morena, con el propio Andrés Manuel López Obrador, con Andy López Beltrán y con toda la plana mayor como Ricardo Monreal Ávila y también como el propio Adán Augusto López Hernández, coordinadores de los diputados y senadores respectivamente, aparece Raúl Rocha Cantú. Se conocieron por vínculos del padre, que siempre recibió dinero en efectivo de las donaciones de campaña de Raúl Rocha Cantú para las campañas de Morena. En el expediente 495-2025, la Fiscalía lo acusa de ser el socio capitalista y líder operativo de la red criminal dedicada al huachicol y contrabando de combustible, importada de litros de diésel y gasolina desde Guatemala por el río Usumacinta hacia Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros, y que usaba bodegas clandestinas de nombre La Espuela y El Patio, empresas fantasmas, para facturación falsa. Las ganancias las lavaba a través de su red empresarial, y aquí viene la parte sustancial. Andy también lavaba y lava con él, y también tiene un involucramiento directo en el movimiento del huachicol. Entre ellos, con la empresa de Raúl Rocha Cantú, movían el huachicol, lo cual pues es muy delicado porque efectivamente el huachicol lo transportaban ambos. Recuerden que Andy tiene unos tentáculos enormes en el huachicol y por eso no es multimillonario, es billonario. Ahora, déjenme decirles otro factor. Son socios en varios negocios. Ahora les voy a mencionar de cuáles son y de qué se trata esos movimientos y esa información, sobre todo porque lo involucra directamente, ya está en la sopa. Raúl Rocha Cantú es amigo de Andrés Manuel López Obrador porque le donó dinero a su campaña. Y obviamente hubo en esa donación también, bueno, a la campaña de López Obrador y también a la campaña de el propio Morena, hay un involucramiento directo. Han hecho negocios. Miren ustedes. Por eso le dieron Matarili a Gers Manero. También vamos a hablar de cómo López Obrador lo traiciona.
Todo lo que le estoy diciendo está documentado, investigado y como debe de ser soportado. Rocha Cantú es acusado por huachicol fiscal y contrabando de combustibles, también tráfico de armas y de drogas. Proveía combustible y armas a cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo y la Unión Tepito. Pagaba sobornos millonarios a funcionarios de la Fiscalía General de la República y al fiscal especializado en materia de delincuencia organizada, la FEMDO, para obtener información, protección, incluyendo a Jacobo Reyes León, alias Jacob, y Jorge Albers Ponce, alias Georgie. Se estima que movió miles de millones de combustible ilícito, generando ganancias de cientos de miles de millones de pesos, financiaba importaciones y ventas con envíos a gasolineras controladas por Daniel Rondán Morales, un tal El Inge, así le apodaban. Gers Manero lo traía en la mira y obviamente a los hijos de López Obrador, como también a Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, junto con sus sobrinos, los famosos Farías Laguna, tanto Héctor Manuel como Fernando, los cuales específicamente también traficaban huachicol. El 29 de noviembre del 24, supuestamente a través de una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República inicia investigaciones por tráfico de hidrocarburos, armas y narcóticos. En el 2025, intervenciones telefónicas revelan su rol como Raúl o Rochita coordinando operaciones. El 15 de noviembre del 25, un juez federal libra orden de aprehensión contra él por delincuencia organizada. El 19 de noviembre del 25, Rocha solicita criterio de oportunidad e inmunidad a cambio de delatar a otros, pero es filtrado y genera escándalo. ¿Por qué Sheinbaum ordena la destitución? Obviamente, ojo aquí, previo planchado con López Obrador del propio fiscal. Ahorita vamos a hablar un largo etcétera, precisamente porque existía ya la ventilación de estos tratos por debajo del agua de sociedad entre Andy y el propio Raúl Rocha Cantú. Luego, del 26 al 28 de noviembre, revelaciones en medios sobre contratos de Pemex y vínculos políticos en la Fiscalía General de la República confirman investigación. El 30 de noviembre del 25 aparece AMLO y Sheinbaum ordena reforzar la pesquisa pese a presiones para cerrarla. Recuerden ustedes que el hijo, Andy es el hijo del medio de López Obrador y de la mujer que falleció, Yancy, de Rocío Beltrán, y ha sido señalado en escándalos de corrupción familiar como existe el huachicol, presuntos contratos, asignaciones irregulares en Pemex durante el sexenio de su padre y prácticamente en toda la administración pública del viejo. No ocupa cargos formales actualmente en el gobierno, pero sí en el partido. Ha sido visto en actos oficiales y negocios privados. En 2025, el diputado local y federal, primero local y luego federal, Federico Dorin Casar, lo denunció ante la Fiscalía por huachicol fiscal, conspiración y lavado de dinero basado en operativos de la Marina en Tampico, 10 millones de litros decomisados. Sin embargo, esto fue desmentido como desinformación porque no hay orden de aprehensión ni búsqueda en Estados Unidos. Supuestamente. Recuerden ustedes que los tribagos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, así como el famoso Rotoflán, que es Jesús Ernesto, los cuatro se ampararon, bueno, tres específicamente. No hay indicios de que el último hijo se haya amparado por presunto orden de aprehensión contra ellos, lo cual, cuando tú te amparas, se le llaman amparos balines para saber si tienes alguna orden de aprehensión, y como la fiscalía sí la tenía, por eso sí les dieron la suspensión provisional. Recuerden que esto se da cuando existe una indagatoria contra ellos. ¿Qué negocios están compartidos entre Rocha Cantú y López Beltrán? Son muchos, comprobados, todos están tipificados, todos están ya organizados y existe también información al respecto.
sobre todo porque se sabe que han generado cuantiosas ganancias. Recuerden que no hay ampón en este país que no tenga la venia de López Obrador, porque él es parte de esa mafia, él es parte junto con los hijos. Obviamente la acción fue, bueno, sí te dejo entrar, te dejo hacer negocios, pero pues ahí llévate a mi hijo, apóyalo, guíalo, ya saben ustedes. ¿No? Obviamente esto se da en un contexto de polarización muy diverso y lo cual nos hace pensar que pues obviamente existe información al respecto. Vamos a un breve corte porque tengo que subir una cosa rapidísimo. Denme 2 minutos y regreso con ustedes. Es que dejé un video pendiente en TikTok que me interesa muchísimo que vea la gente y me gustaría mucho que espérenme tantito, por favor. Bueno, ustedes no, se va a tardar un poquito. Ahorita me apuro y lo subo por otro lado. Bueno, les decía yo que hay negocios. ¿Cuáles son los negocios que se tienen? Pues ahí les va, porque aquí se investiga y todo está comprobado. Tienen negocios confirmados juntos, Raúl Rocha Moya y Andy López Beltrán, restaurantes. Se trata de restaurantes en la ciudad de Nueva York. Y en la Condechi, en la Ciudad de México, tienen varios. Es una cadena de restaurantes. También existe una información respecto a hoteles. ¿Se acuerdan que Andy López Beltrán andaba muy de la manita con una aplicación tipo Airbnb de lujo? Bueno, pues ahí está. Ya salió el peine. También Raúl Rocha Cantú está inmerso en ello. Porque está comprobadísimo, ¿eh? No crean que le estoy inventando, ya varios medios de comunicación dieron cuenta de esto y la realidad es que están generando dinero. Lo curioso es que hay una relación inmersa entre ellos que tiene mucho, mucho de tajo y que han obtenido pues información privilegiada para hacer negocios oportunamente. Los negocios de la venta de contratos que tuvo Raúl Rocha Cantú en Pemex, se sabe que el propio Andy López Beltrán tuvo mucho que ver para que se los asignaran. Y ahora entender por qué el propio Andy y los tres tribagos, y no sé si el Rotoflán, Jesús Ernesto, López Gutiérrez, tengan un interés fundamental en que ganara Fátima Bosch Fernández la corona de Miss Universo, porque la tía es senadora, bueno, fue senadora, y es la titular del instituto para devolverle al pueblo lo transado. Había un hermetismo y unas ganas entre ellos de que ganara y la celebraron todos los corifeos del régimen como si Morena hubiese vuelto a ganar la presidencia, que tocamos madera, por supuesto. Esto es una realidad porque, pues, de ninguna manera existe tanto y tanto conocimiento o tanto amor para que así suceda. Miren ustedes. ¿Qué negocios tienen? Bueno, pues hay muchos. Aquí les voy a decir uno por uno. Restaurantes en Nueva York y Ciudad de México. Son socios en al menos 4 establecimientos en la colonia Condesa y otros 6 en Nueva York. Estos negocios se mencionan en reportes del Financiero como legítimos, pero la Fiscalía General de la República investiga si sirvieron de fachada para el lavado de dinero del huachicol. Estados Unidos ya conocía esta sociedad y en un momento dado podría juzgarlos si se prueba el uso del sistema financiero para delitos o por delitos en los gringos. Con los gringos que son muy precisos y son definitivamente unas personas que cumplen la ley a cabalidad o al menos eso intentan o eso simulan. Contratos en Pemex donde están involucrados. Soluciones Gasíferas del Sur recibió entre 1,900 y 2,000 millones de pesos en contratos de Pemex durante el gobierno de López Obrador del 2018 al 24, incluyendo uno de 745
1.600.000 pesos para importación de combustibles. El amponcete de Octavio Romero Oropesa, que fue jefe, que fue oficial mayor cuando el macuspano raterazo era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, era su oficial mayor, Octavio Romero Oropesa. Y recuerden ustedes que Octavio Romero Oropesa ahora lo nombra Sheinbaum, al Infonavit y desfalca del Fondo de Vivienda a los trabajadores 2 billones de pesos para presuntamente, mentira, construir alrededor de 2 millones de casas, lo cual es una falacia. No van a construir nada, se lo roban porque no tienen dinero que López Obrador se robó y desfalcó en sus obras insignias y todo lo que ya sabemos. Octavio Romero Lopeza, cuando era director de Pemex, amigo de AMLO, también fue el enlace entre Raúl Rocha Cantú, Andy López Beltrán y los contratos. Eh, el padre de la Miss Universo, Fátima Bosch Fernández, trabaja en Pemex, lo que generó suspicacias y sospechas de favoritismo. La Fiscalía General de la República acusa directamente o al menos más bien indirectamente a López Beltrán de Huachicol, pero el expediente de Rocha menciona a Memo, posible referencia a un contacto del círculo de AMLO, en comunicaciones intervenidas. Fuentes del financiamiento indican que la investigación toca a López Beltrán por los negocios compartidos y Sheinbaum reclamó al fiscal Hers por filtrar detalles que exponen esta relación. Tras la filtración, grupos de Morena, específicamente los puros, y el gobierno hubo 8 grupos, ahorita vamos a platicar de eso, que se unieron para acabar con Gers Manero, para destituirlo, porque se ganó muchos enemigos por destapar tantas y tantas cloacas y ventilación a los medios, como a Loret, que aparecía con los expedientes de la fiscalía. El gobierno presionó para cerrar los casos, la salida de Hers y la llegada de Ernestina Godoy se ven como la tapadera en las investigaciones contra los hijos de AMLO, el huachicol de los marinos y muchos otros. Recuerden que los marinos están inmersamente proporcional involucrados con Andy López Beltrán en toda esta parte de el entramado del huachicol. Estados Unidos expresó preocupación por la cooperación bilateral en el narcotráfico. Hay varios usuarios que lo ligan a una criminata de corrupción con Adán Augusto, Hernán Bermúdez y otros, alegando que Rocha usaba contactos en el gobierno para la impunidad. En septiembre del 25, no lo olviden, Andy y sus hermanos, Gonzalo y José Ramón, obtuvieron amparos, es decir, de suspensión provisional contra detenciones por huachicol del caso de la Marina y la Barredora, negando a ellos vínculos, pero sí les dieron la suspensión provisional, quiere decir que había la carpeta de investigación de la Fiscalía que los estaban involucrando en estos negocios. Y el abogado, recuerden que desmintió todo. El abogado, que a su vez había sido abogado de Joaquín Guzmán Loera. El huachicol en México, como ustedes saben, es un negocio de miles de millones de dólares anuales con contrabando desde Guatemala a Estados Unidos. ¿Dónde andaba Raúl Rocha Cantú? Perdón, ustedes, ¿dónde movía todo esto? En Guatemala. Por ende, Raúl Rocha es uno de los involucrados en el huachicoleo. Y todo se destapa a raíz de que gana Fátima Bosch Fernández la corona y el ventilamiento del expediente, o que se ventiló el expediente por parte de Gers Manero. Si no nos hubiésemos enterado de nada, y Raúl Rocha Cantú seguiría en la impunidad absoluta, como los hijos de López Obrador. Porque recuerden que todo lo que toca el López Obrador lo corrompe, es como el rey Midas inverso, lo convierte en mierda. Lo que vemos es que existe estos negocios. Ahora, fíjense ustedes, ahí viene más, no crean que aquí se detiene. Recuerden que este hombre involucra corrupción también a Raúl Rocha Cantú y a Andy López Beltrán en aduanas, en la Fiscalía y en Pemex.
La red Rocha Andy operaba con empresas fantasmas, sobornos, millones a agentes y ventas a gasolineras del Huachicol, vinculada a cárteles que fueron generadoras de violencia en varios estados de la República, preponderantemente en el estado de Chiapas y Tamaulipas. El caso explota en el fin de sexenio de AMLO e inicia con el de Sheinbaum, con acusaciones de impunidad familiar. Donald Trump amenazó con destapar más vía extradiciones contra México por precisamente estos vínculos.